en beneficio del público, sino al revés, en perjuicio del público. Por eso decimos que hay políticas públicas, políticas del gobierno propúblicas, pero que también hay políticas gubernamentales antipúblicas. Por poner un solo ejemplo, cuando un gobierno adopta una política económica inflacionaria, en la medida en que la inflación puede ser considerado un mal público porque perjudica el bienestar de todos y cada uno de los integrantes del público ciudadano, entonces podemos decir que la política gubernamental inflacionaria es una política antipública. Al revés, una política económica no inflacionaria, sino de estabilidad de precios, en la medida en que la estabilidad de precios es una condición sine qua non para el crecimiento económico y para el beneficio de todos y cada uno de los individuos conformantes del público ciudadano, decimos que una política antiinflacionaria es una política propública. Asumiendo que los problemas públicos son los problemas del público ciudadano, no los problemas que la autoridad jurídicamente pública en un momento dado decide que son, sino los que el público ciudadano considera que son. El problema es quién define qué es o cuáles son los problemas públicos a los que una autoridad jurídicamente pública debe dedicarse a atender. Una primera respuesta a eso tiene que ver con el proceso sociopolítico de emergencia o de construcción de la autoridad jurídicamente pública. Esto es, en los procesos electorales en los cuales el público ciudadano elige al titular del Poder Ejecutivo, ya sea a nivel de municipio o a nivel de país, normalmente los candidatos a ocupar ese puesto le presentan al público ciudadano para obtener el voto favorable del conjunto y resultar elegido, les presentan normalmente proyectos de gobierno, esto es, o ideas generales acerca de lo que harían cada uno de los candidatos en caso de ser beneficiados por el voto público y asimismo en caso de llegar a ejercer el puesto que está en concurso público. En ese sentido se dice que cuando una autoridad jurídicamente pública llega al poder, llega con ciertos compromisos de campaña, porque se supone que el público ciudadano que mayoritariamente lo eligió con base, en alguna medida, con base en una plataforma de proyectos de gobierno, de proyectos de acciones. Entonces ese es el primer elemento que hace que los políticos, una vez en el poder, definan su agenda de gobierno con base en lo que fueron sus compromisos estratégicos de política en la campaña. Primer elemento. Segundo elemento. En todos los estados modernos, liberales democráticos, existe un sistema mediático a través del cual se produce, de hecho, una especie de opinión publicitada. En el sistema mediático se publicitan opiniones de diversos actores, periodistas, intelectuales, gente común y corriente, que participa de una u otra manera en este proceso sistémico mediático de producir vamos a decirlo así, una agenda mediático-política de problemas públicos, en la cual esa agenda, si el sistema mediático-político es libre, competitivo y es independiente del gobierno en turno, entonces esa es la agenda de problemas mediáticos, la agenda mediática de problemas públicos es el segundo elemento a considerar en el que suele ser el segundo elemento que toman en cuenta los gobernantes para definir sus prioridades de acción, las prioridades de problemas a los cuales dedicarán sus recursos como gobierno. Y un tercer elemento es que normalmente también la agenda pública mediático de problemas públicos generalmente contiene, sobre todo en los estados modernos, liberales democráticos consolidados, contiene generalmente una especie de agenda de problemas viejos
agenda de problemas públicos no resueltos por los gobernantes anteriores en las administraciones anteriores. Y el público y los actores políticos, además, que conforman la oposición al gobierno en turno, generalmente toman en cuenta también estos dos elementos, la agenda mediática de problemas públicos viejos, la agenda mediática de problemas públicos nuevos, así como los propios compromisos o los propios planteamientos de problemas de los actores políticos de oposición, toman en cuenta eso para ejercer presión sobre el gobierno en turno, de manera de que oriente sus acciones a una determinada escala de prioridad de problemas y no a otra. De hecho, el debate público que existe en toda democracia es un debate que permanentemente gira en torno a cuáles son los problemas públicos prioritarios de la coyuntura. Hay una diferencia conceptual importantísima entre política, como estrategia de acción, con programas. Los programas, la palabra programa se refiere a una entidad administrativa que aparece como tal emitida por un organismo jurídicamente público, del gobierno, del Congreso o de alguna entidad de alguno de los tres poderes normalmente está dividido el Estado. Pero esas definiciones o esas denominaciones jurídico-administrativas solo tienen sentido desde el punto de vista de la atención dedicada a los problemas públicos si se analizan con el concepto de política, porque los programas normalmente tienen asignado presupuesto, tienen asignado mecanismos de evaluación de los programas, hay organismos que puede ser un solo organismo o varios organismos los que participan en la ejecución del programa, pero no necesariamente los programas suelen decir públicamente en qué consiste la estrategia y a qué específicamente van dedicados. Por eso decimos también que las políticas son entidades que el analista o el ciudadano estudioso del actuar gubernamental tiene que derivar de la observación detallada de las acciones gubernamentales. Porque hay que recordar que todos los gobiernos están actuando en un contexto político con opositores. Por lo tanto, ningún actor, ya sea que esté en el gobierno o esté en la oposición, suele revelar todas sus cartas, todas sus estrategias de acción para enfrentar los problemas públicos que son lo que más le interesa al público. Por eso decíamos que entonces politics y policy puede ser traducido de manera muy sencilla como polity, el Estado, las instituciones, las reglas. Le vamos a poner, esta es la cancha del juego político en el Estado liberal democrático moderno. La politics o el proceso político son los jugadores que se están dando de patadas, tratando de meter gol, si usamos la imagen del fútbol soccer, tratando de meterle goles al contrario. Y las policy son las estrategias de juego de los directores técnicos de los equipos. Ustedes están, en tanto funcionarios predominantemente, están en una situación, sintetizando lo que he dicho, en una situación de que forman parte de un equipo de juego. Ustedes son miembros, son parte, funcionarios de un gobierno. En tanto tales, son jugadores de un equipo. Y están en una cancha. La cancha en la que están es su Estado nacional, en donde su gobierno quiere obtener o necesita obtener, el titular sobre todo el Ejecutivo, que es el jefe de todos ustedes, el señor presidente, tiene que obtener determinados rendimientos de gobierno en todas las áreas. Por eso decimos que política pública es un campo multidisciplinario, científico-técnico, cuyo objeto es el estudio sistemático de los problemas públicos y de las
eventuales o hipotéticas mejores maneras de resolverlos. Y esperamos que con esto ustedes puedan encontrar, puedan ubicarse mejor en el equipo de jugadores, en la cancha política en la que ustedes forman parte.